Hola mis viajeros, ¿cómo están? Yo soy una nómade por el mundo y esto es Ancud Chiloé. El día de hoy, mis viajeros, voy a hacer el primer capítulo de una videoserie. Y ustedes se preguntarán, pero nómade, ¿qué es eso de videoserie? ¿De qué estás hablando? Bueno, mis viajeros, les explico más a fondo. Resulta que cuando uno viene a Chiloé, viene con una intención de, y porque también el destino así te lo vende, de hacer la ruta de las iglesias. Me explico más claro para que ustedes me entiendan, para los que no sepan de lo que estoy hablando. En Chiloé hay alrededor de unas 200 capillas aproximadamente y unas 80 y tantas iglesias. Y de esas 80 y tantas iglesias, solamente 16 son parte del patrimonio de la humanidad por la UNESCO, por diferentes características que en algún momento mencioné aquí en mi canal en la ruta de las iglesias. Así que bueno, para que vayan a ver ese video, se los dejo aquí arriba. Es sobre el museo que existe acá en Chile sobre ese tema. Y en realidad también, entre que muchos suscriptores me lo han pedido y yo también he querido hacerlo, pero no sabía cómo, y en realidad decidí que voy a hacer una serie de diferentes capítulos. No voy a lanzar todos los capítulos de una y tampoco puedo darle frecuencia, porque en base al material que vaya teniendo de las iglesias es cuando vaya a subir ese video. Así que cuando tenga el material les voy a subir un capítulo más de esta serie. Y las iglesias que vamos a tratar en este capítulo es la iglesia de Chonchi y la iglesia de Achao. Así que sin más rodeos, vamos a conocer estas iglesias. Iglesia de Achao. Su nombre completo es Iglesia de Santa María de Loreto de Achao y se encuentra en la localidad de Achao, capital de la comuna de Quinchao. Fue levantada por los jesuitas a partir de 1730, siendo así una de las iglesias más vetustas de Chile. La construcción de su torre es de comienzos del siglo XX y fue construida en madera a 3 naves, siendo también renovada completamente en la década de los 60, revistiendo todo su exterior de tejuela, tapando así el revestimiento original. Su esqueleto fue elaborado de madera de mañío y ciprés, y sus uniones están hechas con tarudos de madera. La bóveda central está seccionada en 5 canales con casquetes con motivos tallados, y las columnas son salomónicas y cuentan con motivos vegetales propios del barroco. Su fiesta principal se celebra el 10 de diciembre, que es cuando se rinde culto a Santa María de Loreto, patrona de la iglesia. Fue declarada Monumento Nacional en julio de 1951 y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en noviembre del año 2000. Bueno, mis viajeros, con la iglesia de Achao lamentablemente no pude tener muchas imágenes porque infelizmente la iglesia estaba cerrada y lamentablemente en esta vida no se puede tener de todo. Pero para su suerte, la iglesia de Chonchi sí pude entrar en ella y ver más detalles de lo que hay en el interior de esta iglesia. Así que ojalá les guste y vayamos a conocerla. Iglesia de Chonchi. Su nombre completo es Iglesia Nuestra Señora del Rosario de Chonchi, y su presencia en la localidad se remonta a la segunda mitad del siglo XVIII, cuando los jesuitas escogieron dicho lugar para establecer un puesto de avanzada en su misión que cubriera los sectores más cercanos y las zonas más australes del archipiélago. La primera construcción de la iglesia fue en 1769 y fue fundada sobre una base de piedra y ciprés. Sin embargo, el templo actual data de 1893, siendo así uno de los exponentes de la Escuela Chilota de Arquitectura en Madera. Mide 45 metros de largo, 18 de ancho y cuenta con una torre de 23 metros. Construida con influencia en el estilo neoclásico, la fachada cuenta con 6 columnas unidas por 5 arcos, 2 rebajados, 2 apuntados y uno de medio punto en el centro. También posee 3 naves, siendo la central la que despliega una gran bóveda azul de medio arco salpicada de estrellas blancas. Esta misma nave ha pasado por diversas modificaciones. Una de ellas fue la instalación de placas metálicas en sus techumbres y la pintura exterior de su fachada y torre, que actualmente es azul y amarilla. Esta instalación fue en el año 2003. Y también está la consolidación de la estructura de la nave lateral izquierda en el año 2009.
Su fiesta principal es el 4 de noviembre, que es cuando se recuerda a San Carlos de Borromeo, patrono de la iglesia y de la ciudad. Fue declarada monumento histórico el 26 de julio de 1971 y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 30 de noviembre del año 2000. Y bueno, mis viajeros, espero de corazón que les haya gustado este primer capítulo de la ruta de las iglesias. Haré lo posible para que en general tener acceso a la parte interna de las iglesias no va a ser posible siempre, pero haré mi mayor esfuerzo, dentro de todo siempre lo que se pueda. Y bueno, espero también poder brindarles más cultura acerca de este tipo de turismo y atractivos que en Chile es casi el plato fuerte que se vende en realidad. Así que bueno, recuerda que si el video te gustó, dale like. Ahora, si un like no es suficiente, comparte el video con un amigo, y si no te gustó, compártelo con un enemigo. Recuerda apretar la campanita para suscribirte a mi canal de Una Nómade por el Mundo si es que el contenido que doy en este canal es tu agrado. Y ahí recuerda la Instagram. Pero nómade, ¿por qué Instagram? Porque ahora mis viajeros, Una Nómade por el Mundo tiene Instagram. Así que aprieta la campanita para suscribirte a mi canal de Una Nómade por el Mundo. Y de ahí anda Instagram. Y sígueme ahí. Chao, chao. Se les quiere y hasta la próxima semana.